Un día que simboliza, dice, el movimiento del cielo y de la tierra. La cueva o caverna, masa, dice, poder de la inteligencia o sabiduría. También las ideas o pensamientos, el cerebro, dice, movimiento, terremoto, propicio para pedir claridad y decisiones justas. Y creo que estamos en el lugar idóneo, en el momento idóneo, para poder debatir, reflexionar estos tratados de libre comercio que nos están violentando de una manera sistemática. Dicho tratado lo que pretende es eliminar cualquier barrera, y cuando digo cualquier barrera, es cualquiera. Quiere bajar las normativas sociales, quiere bajar las normativas laborales, medioambientales, incluso suprimir la seguridad alimentaria. El TTIP representa un ataque sin precedentes a los servicios públicos. Está pretendiendo privatizar la sanidad, la educación, el agua, etc. Esta desarticulación de los servicios públicos va a dar como resultado una mayor precarización de la sociedad. Y por consiguiente, ya lo sabemos las mujeres, va a haber una carga de trabajo no remunerada que va a caer en nosotros. De esta forma se está reproduciendo, incrementando las desigualdades de género. Y como también ya sabemos, estas desigualdades entre hombres y mujeres conlleva a la subordinación de la mujer. Las mujeres tenemos el derecho y el deber de posicionarnos y defender nuestros derechos frente a este monstruo que ya nos está quitando nuestra ya diminuta autonomía. El sector agroalimentario es una parte pequeña dentro del conjunto de las negociaciones, pero esencial y estratégico para la ciudadanía, pues está en riesgo la calidad y seguridad de nuestra alimentación diaria. Están en juego un modelo alimentario y agrario sostenibles y de carácter social, la preservación del medio ambiente y rural, nuestra propia capacidad de decisión y, por lo tanto, el objetivo de soberanía alimentaria. Como mujer, como ganadera y como representante sindical, digo que las mujeres desempeñamos un papel clave en la vida de los pueblos, más allá del vinculado al trabajo de la explotación. Desde el momento en que hay cualquier figura de protección sobre un espacio, lo único que hace, en vez de mejorarlo, es estropearlo. Ese espacio llegó a las condiciones en las que llegó para ser reconocido como parque natural, como reserva de la biosfera, como no sé cuántas cosas más, gracias a la actividad de los ganaderos y agricultores que están en la zona y durante cientos de años ejercieron esa actividad ahí, conservando, cuidando y trabajando en el medio rural. En el recorrido de los tratados de libre comercio fuimos tejiendo y vimos la necesidad de poder, cómo surgimos, vimos esa necesidad de que ese tema nos vinculaba, nos relacionaba a nosotras las mujeres. Y también hemos logrado, a través de ese encuentro que tuvimos nosotras las mujeres, reconocidas como sujetas políticas. El proyecto político emancipador es el otro posicionamiento, esa libertad que nosotras las mujeres queremos para nuestras vidas, para esa red de la vida que queremos. También la resistencia como una acción política. Estamos en resistencia, no es una negación, sino es una afirmación que estamos ante estos sistemas capitalistas, neocolonizadores, neoliberales. También la autonomía de nosotras las mujeres. Yo decido cuándo, con quién y dónde, qué hacer, y nadie va a decidir por mí. Hoy por mí decido yo, no deciden otras ni otros. También tenemos territorios, y que ese territorio no es solo geográficamente, nuestro territorio está lleno de la biodiversidad, de la naturaleza, de todo lo que nos rodea, y que hemos perdido, ¿verdad?, esa visión de qué es la riqueza y las fuentes que tenemos. También economía feminista como una crítica a la economía capitalista patriarcal. ¿A dónde nos han llevado los tratados de libre comercio? Hablamos de las alternativas económicas, y las alternativas económicas
hay diferentes mujeres aquí que pueden estar como productoras y que están en la lucha, ¿verdad?, por cambiar estos sistemas opresores, pero que también tenemos que cuestionarnos, compañeras, y decir qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, para dónde vamos, para dónde queremos ir, y caminar todas juntas y juntos. La economía feminista es uno de nuestros fuertes. ¿Por qué? Porque es el análisis, el pensamiento crítico que nosotras tenemos. No tenemos que andarle diciendo a los hombres que sí podemos. Tenemos que demostrarle a ellos que podemos. Y no es así, compañera. Tenemos capacidades instaladas y no tenemos que andar demostrando que podemos ser líderes y lideresas. Son espejos en los que nos miramos, y particularmente como feminista que soy, como activista feminista que soy, me reconozco sobre todo en las luchas y en las propuestas de las mujeres. Me interesan particularmente lo que proponen las mujeres. Y estos espejos en los que nos miramos nos traen dobles imágenes. Por un lado, imágenes de dolor y sufrimiento, como hablaba la compañera, de desestructuración social, de niños en las calles, de trabajo infantil esclavo, de militarización de las sociedades, de asesinatos, de desapariciones, de torturas, de pobreza y de desposesión de la salud, con una bajada espectacular de la esperanza de vida, desposesión del derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, del derecho al aborto, desposesión de la tierra, del agua, del aire, desposesión de la soberanía alimentaria, con desplazamientos y migraciones forzosas, de violencia sin fin, y también de los cuerpos de las mujeres mercantilizados y convertidos en campos de batalla en los conflictos armados, pero también en la economía criminal y también en las familias y en las comunidades, porque es en los cuerpos de las mujeres donde se resuelven las frustraciones sociales provocadas por el brutal ataque a las condiciones de vida, que es un refuerzo del sexismo, del machismo. Pero también nos traen imágenes de lucha, de resistencia y de formas alternativas de vida, que disputan el espacios de soberanía, las transnacionales, para poder decidir sobre su presente y sobre el futuro. Unas y otras, unas imágenes y otras, forman parte de los bagajes con los que ahora nos intentamos enfrentar al TTIP e intentamos construir un proyecto político de y para todas y todos, que nos incluya a las mujeres también, y de cuya urgencia nos hablan las políticas de austeridad y también el TTIP. Yo solo quiero recordar que la mercantilización de la vida supone una guerra para las mujeres. Supone una guerra para las mujeres porque ellas son o somos las últimas responsables en sostener la vida. Cuando todo se desmorona, quedan las mujeres. Visibilizar este permanente conflicto entre el sostenimiento de la vida y la acumulación capitalista y cómo este conflicto está atravesado por el patriarcado es uno de los papeles fundamentales del feminismo, de los feminismos hoy. Y así como dar voz y soporte a las luchas de las mujeres como defensoras y constructoras de formas alternativas de vida. El TTIP va a afectar en derechos civiles y laborales a todo el mundo, pero la gente que vivimos en los pueblos, el TTIP probablemente nos acabe de matar. Y para hacer que sobreviva nuestro patrimonio natural y nuestros pueblos, es importante eso, generar un relato de fraternidad también con aquella gente que vive en las ciudades, porque los pueblos son pulmones de vida, son pulmones de resistencia. La mar es un bien común para todas y para todos. Generamos alimentos diariamente. Quienes viven en los pueblos dan uno de los dones más maravillosos probablemente que nos da la tierra, que es la capacidad que tenemos de que esto siga funcionando, de que se siga generando oxígeno, etc. Y también de alimentarnos a nosotros y a todo lo que nos rodea. En ese nuevo relato es importante contar con todo el mundo. Y es importante contar también y que la gente que vive en la ciudad entienda también de dónde viene toda la riqueza que tenemos.
la experiencia, la aplicación de los poderes del patriarcado son experiencias situadas, tienen contexto, tienen momentos, tienen lugares, tienen tiempos históricos. Y esos tiempos históricos, contexto y momento, han definido unas realidades que tienen que ver para las mujeres del campo. A través de la historia, ser del campo o vivir en el campo no ha sido percibido como una experiencia negativa. Es decir, el campo de y para las mujeres ha sido históricamente no solo una experiencia, un modo de vida, un modo de organizar la reproducción ampliada de la vida, sino también un espacio de producción de conocimientos. Un espacio de producción de conocimientos que ahora, cuando el mercado se interesa a ellos, ganan un valor diferente. Es decir, por ejemplo, este gran laboratorio de producción de conocimientos y de vida, como ha sido el del descubrimiento de la alimentación, de los alimentos, de las semillas, su hibridación, su reproducción, no ha sido valorado y reconocido suficientemente y en todas partes como llega a ser ahora cuando las transnacionales se interesan a esto. Y de hecho, ahora nos encontramos con un nuevo momento histórico, con otros sentidos del momento histórico, puesto que desde el inicio del siglo XXI lo que vemos es el predominio del sector corporativo transnacional que se ha posicionado por encima de todo. Es decir, el capital financiero, principalmente el especulativo, el complejo industrial militar y todo el sistema transnacional corporativo están por encima ahora de todo lo que significó antes las instancias nacionales, los países, sus gobiernos, a nivel internacional, las instancias multilaterales, están por encima de cualquier expresión pública o privada, de cualquier búsqueda de sentido de autodeterminación de los pueblos. El poder de las transnacionales sobrepasa cualquier cosa que teníamos en el siglo XX en términos de idiosincrasia cultural, de expresión identitaria, cualquier forma o modo de vida o búsquedas de ellos. Es decir, este momento, del siglo XXI, tiene esa característica y esa novedad que desdibuja todo lo que existió antes y nos ubica frente a un nuevo mapamundi diseñado por los intereses de las corporaciones transnacionales principalmente y que diseñado especialmente en torno a la búsqueda, al acaparamiento de la tierra y de lo que ellos llaman recursos, las fuentes de vida de la madre tierra, ¿no? En América Latina y el Caribe, con esta visión y estos conceptos, desde finales del siglo XX se viene desarrollando una búsqueda de alternativas y que ya la hemos nombrado más y más una búsqueda de alternativas al capitalismo y al patriarcado. En ese sentido se ha emprendido todo un terreno y una esfera de redefinición de las relaciones de poder con las transnacionales, que se vive muy cotidianamente y muy fuertemente. Parte de las transformaciones planteadas en América Latina tienen como punto, como foco central, contestar este momento de autoritarismo que se vive con este nuevo sistema de gobernanza mundial. Estas búsquedas de redefinición que nos llevan, por ejemplo, entre uno de los aspectos, a plantear un sistema de arbitraje soberano, que ya está en nuestro caso constituyendo su cuerpo en el marco de la Unión de Naciones del Sur, de la UNASUR, a plantear la regulación de las transnacionales que está ahora en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a plantear la creación de un observatorio del sur para medir lo que hacen o dejan de hacer estas corporaciones. Para nosotros eso es parte de nuestra definición de la relación de poder actual y de las definiciones propias. Y las propuestas que queremos generar y que estamos planteando vienen desde ahí. De hecho, varios de nuestros países ya reconocieron a la soberanía alimentaria, en el caso de Ecuador constitucionalmente, y se ha formulado ya una ley orgánica para la soberanía alimentaria, es decir, obligación del Estado ponerla en marcha,
el Estado Plurinacional de Bolivia lo hace, la República Bolivariana de Venezuela, Cuba, Uruguay, otros países empiezan a sentir la necesidad de articular esta visión de producción diferente. De hecho, también desde ahí, y hay que reconocer, y este es un fenómeno muy interesante de cómo una postura que emerge de los movimientos se constituye llega a la esfera de definiciones nacionales. Nuestros países también están definiendo la diversidad económica y productiva como columna dorsal de su posibilidad de transformación. ¿Qué implica eso? Es decir, hasta aquí la economía y la producción eran vistos como la economía y producción capitalista y mercantil. Y ahora, ¿qué estamos diciendo? Bueno, esa es solo una, pero hay otras. Hay la economía del cuidado, que no se reconocía antes como una forma económica y que ahora ya está reconocida. La economía solidaria, popular y solidaria. Hay la economía comunitaria, la economía de los pueblos indígenas, que es múltiple y muy diversa, y claro, la quinta, como ya lo dije, la economía de mercado, que todavía está ahí, aún ahí, diciendo que la economía del mercado no es solo de una forma de mercado la dominante, sino que en el mercado se supone que hay múltiples formas de intercambio que en la mayoría del mundo todavía subsisten. Entre esas formas de intercambio y de producción, sin duda no se puede dejar de ver las que hemos mantenido las mujeres. Simplemente para nombrar, y ahí uno de mis temas preferidos, aquel de los huertos de las mujeres. En la mayoría del mundo existen los huertos llamados domésticos de las mujeres y que son tratados como una cosa accesoria. No obstante, cuando hacemos cifras y balances, vemos que eso es lo que alimenta a la mayoría del mundo. Lo olvidamos, pero bien o mal, aquí estamos los que y las que resultamos de esas formas y de esas prácticas. Además, esos espacios, los huertos domésticos de las mujeres, que son garantía de biodiversidad, de reproducción de conocimientos, de muchos conocimientos, porque ahí se practican en Nueva Zipancha, que conoce de eso, grandes centros de hibridación de semillas, experimentos para saber qué es medicinal, qué es comestible, qué es y qué no es, y que históricamente han tenido un proceso, a ese sí, ascendente de acumulación de conocimientos. El modelo económico capitalista ha desarrollado unas nociones de producción, de trabajo, de riqueza, que directamente se desarrollan de forma contrapuesta a las bases materiales que permiten que se sostenga la vida. Pero no solamente ha generado un modelo económico, sino que ha generado también y ha fabricado una cultura, un tipo de persona que piensa, siente y desea aquello que el propio modelo capitalista puede ofrecer. Por tanto, hemos acabado configurando desde las sociedades occidentales una cultura que podría decirse que es biocida porque destruye la vida, que es patriarcal porque se sostiene sometiendo, utilizando y explotando el trabajo mayoritario de las mujeres, que es injusto y que además es colonial, porque crece, se desarrolla y se mantiene con cargo al resto del mundo. Y hoy, en el modelo hegemónico capitalista, lo que se denomina producción es a toda aquella actividad que permita que crezcan los agregados monetarios. Es decir, cada vez que se produce una actividad en la esfera de mercado en la que se produce un cambio, un aumento de lo que se suele llamar valor añadido, es decir, un aumento en esos agregados monetarios, lo que se hace es que esos valores van siendo acumulados en una serie de indicadores y obtenemos los indicadores de crecimiento económico que se materializan, por ejemplo, en el Producto Interior Bruto. Lo que sucede es que esta reducción del concepto de producción al concepto de agregado monetario hace desaparecer un montón, como decía antes, de procesos, invisibiliza un montón de procesos que tienen que ver con el mantenimiento de la vida, que descansan muchas veces en las tareas de reproducción social que se dan dentro de los hogares o en los propios procesos que regeneran la naturaleza, ¿no? Por tanto, ahí nos encontramos con un primer elemento estructural. Claro, cuando vemos, por ejemplo, el Producto Interior Bruto, nos damos cuenta de que no solamente no contabiliza cosas que son
importantísimas para la vida de las personas y para el resto del mundo vivo, sino que nos encontramos con que llega a contabilizar la destrucción como si fuera riqueza. Por eso la guerra hace crecer la economía. Por eso un río contaminado vale mucho más económicamente que un río limpio, porque al limpio no le tienes que hacer nada, pero al contaminado hay incluso que gastar para arreglarlo, ¿no? Por eso la salud, entendida simplemente como ausencia de enfermedad, no cuenta en el Producto Interior Bruto, y sin embargo la enfermedad contabiliza dentro de la economía, porque el negocio de la industria, por ejemplo, farmacéutica, no es que la gente esté sana, sino que la gente compre medicamentos. Es decir, que lo que llega a hacer crecer la economía es la propia destrucción de las condiciones básicas de vida para las personas. Dentro del modelo capitalista, el trabajo es solo el empleo. Se produce una reducción del trabajo a aquello que se hace en la esfera de mercado a cambio normalmente de salario. Y por tanto queda fuera de la idea de trabajo todo aquello que, siendo absolutamente imprescindible para sostener cotidianamente la vida, directamente no cabe ahí. Eso queda relegado y provoca el encierro de las mujeres mayoritariamente dentro de una esfera absolutamente privada, donde las relaciones de equidad no tienen por qué darse por hechas, porque de hecho el hogar muchas veces y la familia son las grandes corporaciones del patriarcado, y queda toda esa tarea de reproducción de la vida queda encerrada allí. Que a partir dessas lutas travadas, de enfrentamentos diretos, em que saímos das cozinhas, saímos do cuidado com os filhos somente, saímos da esfera da nossa casa, essa participação é necessária. O protagonismo das mulheres é condição básica para mudar a realidade. Essa é a nossa compreensão. Avançar na conquista da propriedade de gênero em instâncias da CLOC e da Via Campesina é uma linha política para assegurar 50% de participação das mulheres em todas as atividades. Então, também são avanços que estamos vivenciando com muita luta dentro das nossas organizações. Uma campanha lançada também desde a Via Campesina, que dentro do MST estamos trabalhando fortemente em nossos territórios, é a campanha Basta de Violência contra as Mulheres, que também em todos os espaços de formação política, de organização coletiva, temos proporcionado aos grupos de militantes e desde a base acampada e assentada um forte debate e linhas de atuação sobre isso. Mas vivemos no Brasil um momento de retrocessos de direitos, porque estamos com uma composição na Câmara dos Deputados e no Senado muito conservadora. Não sei se se passa aqui na realidade de vocês, mas há uma enorme ofensiva das igrejas pentecostais no Brasil, inclusive disputando as nossas próprias bases de acampamentos e assentamentos. E isso faz com que se façam projetos de leis terroristas contra as mulheres. Então, ontem estava conversando com as companheiras, estamos perdendo alguns direitos básicos e com a ofensiva de nos proibirem, talvez, o uso da pílula do dia seguinte. Então, quiçá um dia falar em aborto no Brasil. Então, isso traz para a nossa realidade uma necessidade de articulação muito forte. E não temos um movimento feminista no Brasil tão expressivo como vemos aqui em outras partes. Então, essa realidade nos obriga a nos organizar e fazer uma luta desde os nossos interesses e os objetivos feministas. Com o movimento negro também, mas da mesma forma, há uma ofensiva conservadora, há maus tratos de negros, há assassinatos de mulheres, então não vivemos um bom cenário nacional. E isso dá engate para mim conversar um pouco com vocês, falar brevemente sobre a conjuntura nacional. Como se dá a relação do MST, porque no período em que o MST foi fundado, foi o mesmo período em que o PT se fundou também
juntamente com a Central Única dos Trabalhadores. Fomos porque eu era chica ainda, meu padre, minha madre e a base que ajudou a fundar o MST foi a mesma base que ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. O que se passa aqui no Brasil, o PT só conseguiu chegar ao poder do Estado a partir de alianças de classes. Então, o que está acontecendo na atualidade é um total descompasso entre os interesses. E vale se lembrar que no Brasil, em governos anteriores, houve muito mais desapropriações de terras para o MST do que no próprio governo popular. São contradições que nos fazem a pensar e que há contradições de governos ditos populares em outras partes do mundo que acabaram nesse caminho. Que mi madre era todo al aire libre, encañábamos los tomates, se ponían unos cañizos para que el viento lo parara y no dañara la planta. Bueno, hacíamos una serie de cosas, todo muy manual. Y yo me acuerdo de mi madre que de las plantas, los primeros tomates que echaba y las matas mejores que había, a esos tomates no le tocaba. Eso lo recuerdo yo perfectamente, que decía mi madre, esos no se tocan. Y entonces ella, cuando ya llegaba a su punto de maduración, que estaban maduros, los recolectaba ella, los estrujaba, aquello lo echaba en cubos, los pasaba de un cubo al otro, hasta que ya la semilla iba soltando todo el líquido y todo lo que llevaba. Luego los ponía en un saco de estos de esparto a secar, los movía cuidadosamente las semillas, para luego poder sembrarlas, claro. Y mi madre sacaba todos los años la semilla esa, nos valía para otro año. Y para otro año mi padre preparaba sus planteros muy bien, cavaba la tierra, le ponía un poquito de arena, echaba las semillas muy cuidadosas, las tapaba con otra poquita de arena, el agua le entraba muy suave para que no montara una semilla encima de otra. Y de ahí hacíamos nuestros planteros, que luego era lo que plantábamos. Claro, la planta que no necesitábamos, primero plantábamos nosotros, ¿no?, nuestra tierra, y la que no necesitábamos se la ofrecíamos a otros vecinos que le hacía falta, o que le había faltado, que había tenido problemas, y venía y se la llevaba. Eso era lo más normal del mundo, porque eso era lo que yo veía. Pero claro, empezaron a llegar las casas de semillas, me voy a la semilla, como ahora después mirar la tierra y el agua, pero sobre todo recuerdo eso de la semilla, empezaron a llegar las casas de semillas, brindándonos que sí, que este tomate, variedad tomate, como pueden ser otras variedades, es estupenda, porque da más kilos, porque la planta es más vigorosa, porque le entran menos enfermedades. O sea, lo vendían como algo que al principio casi que era regalado y que luego estamos en manos de ellos. Entonces, todo aquello que yo recordaba, o sea, y recuerdo, yo lo añoro, pero yo hoy no puedo hacer eso. En cuanto a las semillas, a la pérdida de biodiversidad, pues es una realidad terrorífica, en gran medida irreversible, pero que aún podemos actuar. Todos los pueblos tenemos variedades propias, variedades autóctonas, de semillas, de frutas, de hortalizas. Nuestro valle, nosotros hicimos un proyecto de recuperación de cerezos y encontramos solo en nuestro valle 15 variedades de cerezos. Hicimos también de ciruelas, encontramos también un número importante de variedades autóctonas, pero todo esto está siendo sustituido por unas cuantas variedades industriales en manos de las grandes industrias. Todo esto es una pérdida de biodiversidad, incluso de autonomía, ¿no?, porque nos hace totalmente dependientes de ese sistema que tenemos. ¿Y nosotros los humanos qué somos? ¿No somos también de la naturaleza? ¿O somos plásticos? ¿O somos de qué? Nosotros
como para creernos que somos muy aparte. Eso hace que hablar de la madre naturaleza también hablemos de la vida desde nosotros mismos, también nosotros siendo y estamos defendiendo a la vida. Y es por eso que en este caso las mujeres que hemos venido luchando, hemos venido peleando, sí, y a lo interno un poco más por el derecho a la participación directa de las mujeres, pero no con una agenda exclusiva, sino enfatizando esta lucha que ha sido por la tierra, ahora por la cuestión de los derechos de la naturaleza, porque nos sentimos defender la vida en la cual está en juego nosotros mismos. Porque en el caso de las mujeres indígenas vivimos enfrentando quizá una triple opresión, ¿no? Y triple responsabilidad en nuestra condición de indígenas frente a la sociedad, ¿no? Y en nuestra condición de mujeres, en este caso frente al machismo, ¿no? Y también en nuestra condición de mujeres en el marco de lo que se habla de la clase, ¿no? Entonces, mirando dónde estamos, por eso viene la doble responsabilidad. Esta particularidad que viene, es cierto, nosotros nos hemos reconocido en el caso de las mujeres, que además de ser dadoras de vida, nos sentimos como los pilares fundamentales en el sentido de poder preservar nuestra cultura, nuestros saberes. Es evidente que este sistema es insostenible o sí es sostenido sobre la desigualdad, sobre una agresión tremenda al medio natural, sobre la opresión de las mujeres, sobre el machismo, sobre guerras, sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Necesitamos construir otro sistema nuevo y en ese sistema nuevo en Europa tenemos que hablar de redistribución radical de los bienes naturales, tenemos que hablar de soberanía alimentaria, tenemos que hablar de feminismo, tenemos que hablar de muchas cuestiones que nos van a permitir hacer otro tipo de modelo que satisfaga mucho más a nuestra ciudadanía y, bueno, seguramente no a los grandes grupos especuladores y del capital, ¿no? Pero tenemos esa necesidad. Bueno, nos parece también que un modelo alternativo como el que reivindicamos de soberanía alimentaria, ¿no? O de justicia social, sin una participación muy activa de las mujeres no es posible. Es grande todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Es tan grande tener contacto con la tierra y las personas que estamos aquí y vivimos de ella. Es tan grande acariciar la tierra. Es tan grande ver el agua fluir. Es tan grande ver cómo siembra una semilla y lo que sale de esa semilla y luego los frutos. Que eso se puede expresar de muchas formas, pero sentir solamente se puede sentir de una, y yo creo que es con sentimiento femenino y con sentimiento feminista igualitario, que yo creo que también muchos compañeros se suman. El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y obligaciones, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Si releyéramos este artículo desde una práctica ecofeminista, yo creo que debiera decir algo similar a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y podremos llegar a ser libres e iguales en derechos y obligaciones siempre y cuando recibamos una cantidad enorme de atenciones, de afectos y de cuidados que deben ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede vivir. De recibirlos, podremos llegar a estar dotados de razón, que nos permita vivir fraternalmente los unos con las otras con los unos, conscientes de habitar un planeta que tiene límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo y que estaremos obligados a conservar.